¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando siempre de encontrar luz y vida en nuestro camino diario. Pues estamos ya de regreso nuevamente y no había tenido la oportunidad de agradecerle sus finas y atentas oraciones por el eterno descanso de mi padre y pues decirles que gracias a Dios estamos bien como familia, fortalecidos y en paz. Ha sido una experiencia muy interesante que les comparto al menos un poco. Esta experiencia creo que nos tiene que ayudar a crecer en la fe y sobre todo a saber poner a nuestros enfermos en manos de Dios. A veces humanamente queremos tener pues mucho tiempo a nuestros enfermos con nosotros y yo he llegado a la conclusión de que los enfermos también tienen derecho a descansar. La muerte también es un acto de justicia para ellos y entonces cuando llega este momento de la enfermedad larga y sobre todo ya en adultos mayores, pues lo mejor es encomendarlos a Dios y cuando llegue el momento de su partida, de su encuentro con el Padre, pues uno pedir también para la familia y para uno mismo pues fortaleza y paz. No nos podemos estar estancados en la tristeza, en el dolor. La vida continúa, hay mucho que hacer y que nuestra fe siempre vaya por delante, encomendándolos a Dios y nosotros pues haciendo bien lo que nuestros padres nos enseñaron a hacer las cosas bien. Pues muchas gracias por sus oraciones, un abrazo para todos, lleno de amor, lleno de fortaleza. Continuamos pues en nuestro estudio, reflexión de la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y la vez anterior, si recuerdan, habíamos visto la elección que se hacía de los 7 diáconos. Como los apóstoles dicen, no podemos dedicarnos a la atención de las mesas, es decir, la atención a las viudas, y para eso elegían a 7 hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, y elegían a estos 7 diáconos, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, y entre ellos pues a Esteban. Yo quiero fijarme, porque así continúa el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dedica todo el capítulo, a partir del capítulo 6, el arresto de Esteban, como lleno de gracia y poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo, y la gente le iban creyendo en Cristo, pero como siempre, pues hay gente que no le gusta la predicación, no le gusta que les digan la verdad, y entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído de Esteban, blasfemar contra Moisés y contra Dios. De este modo, pues, buscarán la forma de eliminarlo, y hoy quiero leerles, pues, un poquito sobre su muerte. Estamos en el capítulo 7, versículos del 51 hasta el versículo 60. El texto dice así: ustedes, hombres testarudos, tercos y sordos, siempre se han resistido al Espíritu Santo. Eso hicieron sus antepasados y lo mismo hacen ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados?
Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien ustedes acaban de traicionar y asesinar. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles, pero no la han cumplido. Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba este asesinato. Hasta aquí pues nuestro texto bíblico, que se enmarca pues en este largo discurso que Esteban pronuncia y que es como una síntesis de la historia de la salvación, de la historia de Israel. Y remarca Esteban cómo el pueblo de Israel ha sido un pueblo de dura cerviz, de corazón y de oídos, siempre opuestos al Espíritu Santo. Hay una diferencia con los discursos de Pedro. Pedro siempre intenta excusar de algún modo en sus discursos a los interlocutores, casi maravillándose del error fatal de la condena a muerte de Jesús. En cambio, Esteban afirma en sustancia que no podían dejar de condenar a Jesús, dado que siempre han perseguido a los profetas enviados por Dios. Se trata pues de un recurso al pasado, de releer la historia del pueblo de Israel como una historia de infidelidad, una historia de traición hacia Dios. El discurso que pronuncia Esteban es una pieza de catequesis muy bien estructurada de la historia de la salvación a partir del Antiguo Testamento. Y en este discurso, que ojalá tengan la oportunidad de leer en el capítulo 6, en el capítulo 7 y básicamente todo el capítulo 7, Esteban empieza a hablar de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Comienza por Abraham, José, Moisés, David y Salomón, para llegar al Mesías esperado en la plenitud de la historia. Esteban echa en cara a los judíos que se han resistido una vez más al Espíritu y no han reconocido al Mesías. Al contrario, lo han traicionado y lo han asesinado. En este texto que escuchamos, la muerte de Esteban, la reacción de los oyentes es furiosa, sobre todo cuando oyen lo que a ellos les parece una blasfemia, que Esteban afirma que ve a Jesús, el Hijo del Hombre, en la gloria, de pie a la derecha de Dios. Y hemos escuchado cómo lo sacan de la ciudad y se abalanzan sobre él para matarle. Y ciertamente es una muerte que se castigaba con las piedras. Esteban muere apedreado, una muerte terrible. Y entre los datos que da al final, que se relata la muerte de Esteban, dice que ahí estaba un joven llamado Saulo, y como el autor de Hechos de los Apóstoles, San Lucas,
de alguna forma va preparando ya lo que sigue, la vocación o la llamada que Jesús hará a Pablo, pero aquí aparece ya ese detalle, estuvo de acuerdo un joven llamado Saulo. En esta muerte de Esteban encontramos un paralelismo, una semejanza con la muerte de Jesús. A los dos les acusan ante el Sanedrín unos testigos falsos y les tachan de blasfemos. Los dos son ajusticiados fuera de la ciudad. Los dos mueren entregando su espíritu en manos de Dios. Y finalmente ambos, Cristo y Esteban, mueren perdonando a sus enemigos. Es admirable, queridos amigos, el testimonio de este primer mártir cristiano, que por cierto la liturgia lo festeja, lo celebra el día 26 de diciembre, es decir, un día después del nacimiento de Cristo. Y es justamente en ese ambiente del nacimiento de Cristo, 25 de diciembre, para manifestar el nacimiento de Esteban a la vida eterna. Después el primer mártir, el primer testigo, y era un joven diácono, un servidor. Es como el primer fruto de la primera comunidad cristiana que tiene toda esa carga de la gracia del Espíritu Santo que habían recibido en Pentecostés. Esteban da en todo momento testimonio de Cristo resucitado y victorioso. Nosotros estamos llamados, invitados, no solamente a creer teóricamente en la resurrección de Cristo, sino a vivir esa misma Pascua, a ser valientes en profesar nuestra fe y sobre todo a ser coherentes en nuestra fe. Debemos vivir nuestra fe con esa alegría de un Cristo resucitado y, como ya les decía al principio, tener nuestra fe firme en que nuestros difuntos, en nuestros seres queridos, un día estarán con Dios. Obviamente nosotros no tenemos derecho para mandar a nadie directamente a la vida eterna. Sabemos, y la Iglesia nos enseña que habrá un tiempo de purificación, lo que llamamos el purgatorio. Y entonces nuestra oración les acompañan para que ese tiempo o ese momento sea breve y participen plenamente de la resurrección. Eso es tener fe, que la vida también, no solamente la mente crea eso, sino que en la vida la vivamos con alegría de la resurrección. No vivir derrotados, no vivir en una eterna tristeza, sino vivir como Esteban, dando testimonio. Él anunció, él habló de Cristo resucitado, vio a Cristo resucitado antes de morir y ofrendó su vida como su maestro. Pues ojalá este testimonio de Esteban nos ayude a no ser cristianos cobardes, a no ser cristianos mediocres, que tengamos miedo de defender a Cristo, de defender su doctrina, sino que seamos firmes, convencidos de que Dios nos llama a seguir anunciando lo que Cristo enseñó, no las tantas formas de pensar contrarias a la vida, contrarias a la familia, finalmente contrarias a Dios. Defender las cosas, los intereses de Dios. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en Spotify, en voz, ahí nos escuchas también, en la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo, todos los martes, desde temprana hora, ahí estamos. Les deseo pues mucha fortaleza, mucho ánimo, que este testimonio de Esteban nos ayude a dar testimonio de nuestra fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
los cuide y los proteja siempre. Amén.